Es un verdadero placer tener la posibilidad de conversar con vos en este espacio acerca de tus últimos trabajos de investigación y acerca de cómo estás viviendo y pensando esta situación tan extraña que vivimos ahora y también las perspectivas futuras tanto para América Latina como para el mundo. Es un gusto seguir conversando, dialogando contigo. Me recuerda a nuestro seminario del año pasado, así que me siento muy cómodo conversando contigo. La primera pregunta tiene que ver con tu nuevo libro que escribiste junto a Manuel Castells, que se titula La Nueva América Latina, que acaba de aparecer, y cuya elaboración les tomó bastante tiempo. Es una obra sintética cuyo propósito es, sin embargo, muy ambicioso: ofrecer un examen multidimensional de la experiencia latinoamericana de las últimas 3 décadas. Aunque fue concluido antes de la pandemia, en sus páginas se hace referencia a la triple crisis que atraviesa América Latina. Y en el capítulo final es introducida la noción de Camanchaca, de la cual te vengo escuchando hablar hace tiempo. Es una noción que te interesa mucho, se ve que encontraste ahí una clave, una pista para entender este tiempo. Cuéntanos entonces, por favor, brevemente sobre la triple crisis y sobre la Camanchaca. La tesis central del libro es que se agotó el modelo neoliberal y se agotó el modelo neodesarrollista o progresista en América Latina, o que tienen fuertes límites para reproducirse. Esa es la tesis central en la cual demostramos cómo hay factores económicos y sociales asociados a la globalización que limitaron tanto el neoliberalismo y de manera especial el neodesarrollismo. Y que tanto la crisis del neoliberalismo como la crisis del neodesarrollismo generaron la tercera crisis, que es la crisis del sistema político. Colapsó el sistema político en general, y en ese colapso del sistema político en general, en América Latina, en el centro está el tema de la confianza. Se perdió confianza en el sistema político de toma de decisiones, tanto estatales cuanto sistemas de representación y en general todos los que producen el espacio público. Se agotó el sistema político y la desconfianza empezó a habitar en el centro del sistema político. A mí me llama mucho la atención tu predilección por acudir a metáforas y analogías, muchas veces que no tienen que ver con la tradición occidental. Tratamos de explicar con una metáfora esta crisis de la subjetividad. Y esta crisis de la subjetividad yo la asocié con un momento también de angustia y de crisis que me tocó vivir en Bolivia en los años 70 de la dictadura, a una conversación que tuve con Domitila Chungaro, una dirigente sindical minera boliviana, una madre maravillosa, que es una líder de la democracia y los derechos humanos en Bolivia, que ella me decía en los años 76, en el año 76, de que estábamos viviendo la Camanchaca y que esto no podía ser. La Camanchaca es una niebla que sucede en todos los Andes, espesa, oscura, que penetra en los pueblos, en los campamentos mineros, en las minas, en las viviendas, y genera angustia, depresión, miedo, impotencia para hacer nada. Hay un dicho muy claro, es: si te mueves estás jodido, si no te mueves también estás jodido. Entonces yo le pregunté a la Domitila, ¿qué podemos hacer, Domitila? Y me dijo, solo 2 cosas: paciencia y resistencia. Te quería preguntar por algo que te escuché decir en un conversatorio que organizó la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de México hace poco, que también apareció en esta modalidad virtual. Te escuché ahí manifestar tu pesimismo, incluso cierto enojo en relación con los principales rasgos de lo que está pasando ahora. Has hablado de una regresión económica y social y también introdujiste la imagen de caos. Hablaste también de la obsolescencia de Estados Unidos y de Europa, y dijiste que el imperio quizás estaba al borde del colapso. ¿En qué sentido cabe hablar de obsolescencia? ¿Qué consecuencias tendría para el mundo un eventual colapso del imperio americano?
no sé si exactamente la palabra precisa es que está en colapso, sino no está al borde de entrar en colapso, para decirlo en síntesis. Imagínate un triunfo en las elecciones de noviembre de Trump de nuevo. ¿Qué consecuencias tiene eso para la sociedad norteamericana y su multiculturalismo? ¿Qué consecuencias tiene esto para la negociación entre las dos potencias económicas y autoritarias? Y la otra es la China. ¿Qué consecuencias esto tiene para América Latina? Entonces, la crisis multidimensional global ha generado estos fenómenos, así como ha generado una derecha ultraconservadora que tiene alrededor de 29-30% de los votos en Europa, o las historias de las figuras más conservadoras en la India, o la reproducción del autoritarismo chino. Esto hace que uno vea que las respuestas a la crisis globales no es ni la salida neoliberal, ni la salida socialdemócrata o la salida nacional popular. No ha tenido capacidad del mundo de dar una respuesta global a un problema global. Todos han dado respuestas nacionales, además totalmente diversas, y las instituciones internacionales no han tenido capacidad de responder eso. Entonces, yo no sé cómo se va a reestructurar todo esto. Lo que sí sé es que hay un escenario de caos también. Y en algunas situaciones y en algunos países ya se está viviendo el caos. Entonces, es obligación moral llamar atención sobre esto. Ahora hay que discutir la teoría del caos. ¿Qué es el caos? ¿Cómo es el caos? Es un tema pendiente y es imprescindible un diálogo con científicos. Es imprescindible un diálogo con científicos. Porque en la sociedad global un elemento central, transversal a la globalización es la ciencia, la tecnología y la comunicación, como son las redes de información. Porque el mundo no se ha desglobalizado en esta crisis. En términos de red se ha multiplicado. En Zoom, en un día, 350 millones de personas, entre ellos nosotros, nos comunicamos mediante este sistema de comunicación. Es muy curioso este sistema de paradoja. Mientras más se aísla, se fragmenta el ser humano, por otro lado, tiene más posibilidades de comunicación estos sistemas en red, con todas esas características que tienen. Sin ellas no hay la protesta extraordinaria que ha habido el movimiento negro en Estados Unidos. Te escuché también decir que se podía pensar la pandemia como una serendipia sobre la Camanchaca, como una crisis sobre una crisis. Es una imagen intensa y es estimulante para pensar. Me gustaría que la revises y que profundices un poquito, si se puede. Claro, tienes razón. Son mis pretensiones para tratar de entender desde otro lado. La serendipia es un fenómeno persa, del arte y de los dioses persas, que tienen que ver con la sorpresa. Después, buena parte de la sociología, la filosofía o el arte ha reconstituido esto y le ha dado otro sentido. En sociología, el concepto de serendipia está asociado con un hecho que sucede de manera inesperada, que sucede al azar, que no es controlable, es enigmático y que modifica cosas. Esa es la idea. Y que además algunos sociólogos que se dedican a las matemáticas han descubierto que en las curvas normales hay unos puntos raros que se alejan de la curva normal, que son anómalos, que son inesperados, que se deben al azar. La serendipia. También en literatura suceden cosas inesperadas. Por ejemplo, Humberto Eco dice que el descubrimiento, entre comillas, el descubrimiento de Colón de América es un acto de serendipia, ¿no? Entonces, a mí me pareció, cuando empecé a ver esto que no se entendía, rápidamente recurrir a este concepto que es fundamental y que está en arte, que está en literatura y que está en la historia persa. Esto de unir a los persas con los aymaras me parece fantástico porque dan alimento para entender algo que la lógica de la racionalidad propiamente tal universal es insuficiente. Y gran parte de la ciencia, a lo largo de su historia, se ha enfrentado con los fenómenos serendípites, a veces lo ha rechazado de manera dogmática y a veces la manzana esa permitió descubrir un montón de cosas en Cambridge y en el mundo. Así que esa es una cosa importante porque
te plantea además en términos más epistemológicos, ya que tú conoces mucho más que yo, la distancia enorme entre la racionalidad, sea de las ciencias sociales o de las ciencias duras, entre la racionalidad y los fenómenos que tiene la naturaleza y la vida y el universo. Pues nuestras chances de conocer son mínimas y el universo es infinito. Me parece muy importante las aclaraciones que hiciste sobre la relación entre pensamiento racional y pensamiento por ahí no racional. No es que en tu crítica al pensamiento racional o en tu señalamiento de los límites del pensamiento racional para entender lo que pasa, estés propugnando ninguna clase de irracionalismo. O sea, lo que estás pensando es una crítica a los límites del pensamiento racional y a pensar un pensamiento racional enriquecido por ahí por la capacidad de ciertas metáforas, de ciertas analogías, de la fuerza que tiene el arte muchas veces para ver cosas que a veces las ciencias sociales no logran decir de manera adecuada. ¿Cómo imaginas las características de un saber sobre lo social capaz de ir más allá de lo racional? Bueno, yo creo que ese es un tema también universal. Recuerdo esa frase de Kafka, ¿no? Que dice que la literatura es un reloj que se adelanta, ¿no? Y que tiene que ver con esta diferencia entre los límites, pero también el recurso fundamental que tiene el ser humano, que es la racionalidad de la ciencia y la tecnología, pero con límites, y la capacidad que tiene el arte y la subjetividad para descubrir cosas que la ciencia no lo puede hacer y que a veces, como dice Kafka en esa su metáfora, se adelanta. Y en literatura, en América Latina y en arte en general, yo siempre digo, seremos un continente muy atrasado, pero en arte competimos con todo el mundo. ¿Ah? Teatro Colón no tiene nada que envidiarle al Opera House de Londres, ¿me entiendes? Y también podríamos decir el Carnaval de Oruro o los carnavales de Río de Janeiro. Ya quisieran tener en Europa o en Rusia un carnaval como en Oruro. ¿Ah? Otro producto clave, pero más universal de la década del 60 fue 100 años de soledad, que por cierto tiene una historia llena de serendipities. El pobre García Márquez solo podía mandar la mitad de su librito a publicarlo en Buenos Aires porque no tenía más plata para el correo. Tuvo que vender hasta no sé qué para poder venderlo. Bueno, pero ¿qué hace 100 años de soledad? Relata la historia de un pueblo y una familia en Macondo. Oye, yo cuando leo la historia de 100 años de soledad, me acuerdo de mi familia materna y del pueblo de origen de mi madre, que se llama Charagua, que es en el trópico boliviano y que es más parecido a Macondo que al resto de Bolivia, ¿eh? En la cual se reproducen la historia familiar, la historia personal y estos hechos mágicos que van construyendo la subjetividad, pero que en el fondo son en sociedades dependientes. Es la subjetividad de la dependencia la que escribe 100 años de soledad con una universalidad mayor. Los latinoamericanos, mientras más latinoamericanistas seamos, más universales seremos. Previo a la Primera Guerra Mundial o en medio de la Segunda Guerra Mundial, surgió la mejor producción intelectual política de las reformas sociales. Aquí en Argentina, la Reforma de Córdoba. En México, la Revolución Mexicana. Rodó Uruguayo con su maravilloso libro que organiza cómo venía el imperio. O sea, el Che Guevara es lo mismo. ¿Eh? Esa frase de Perón sobre el Che Guevara parece copiada de Rodó. Por eso te digo, es esa fuerza que tenemos los latinoamericanos, que además en algún momento tiene que transformarse en una fuerza económica estructural. Mi amigo Marco Aurelio García me decía, Brasil, claro, tenemos 160, 180 millones de habitantes, podemos hablar en el mundo, pero si habláramos a nombre de 500 millones de personas, es otra la cosa. Y nosotros todavía no entendemos que los argentinos, los mexicanos, vamos a ganar más si asumimos esta identidad latinoamericanista. Pero eso es algo que queda por hacerse y es un horizonte de futuro. Y eso nunca se sabe. Recuerdo que uno de tus últimos libros se titula Navegar
contra el viento. ¿Piensas que la imagen sigue siendo válida para pensar la andadura de América Latina en este escenario abierto por la pandemia? Estoy convencido que sí. Es la capacidad que necesitan los latinoamericanos para resolver su maldición. Nosotros somos desde siempre economías extractivas. Y ha habido, estoy caricaturizando, y ha habido dos fuerzas que han actuado sobre las economías extractivas. Aquellas que concentraban y exportaban, aquellas que concentraban y distribuían. Pero una vez que se distribuía por temas productivos, fracasaban, y una vez de que concentraban y no distribuían, fracasaban. Y ese péndulo lo hemos tenido a lo largo de por lo menos los últimos 100 años. Entonces, y muy a menudo combinando regímenes autoritarios con regímenes democráticos limitados. Entonces, la tesis es, para retomar algo estrictamente científico en economía, en términos de desarrollo, es el pensamiento de Fernando Fay-Silver. Es vincular equidad con transformación productiva. Es transformar competitividad genuina introduciendo ciencia y tecnología con sostenibilidad ambiental, pero colocando como objetivo y como fin de la política del desarrollo la equidad y la capacidad de la gente para construir competitividad. Y en el plano político es reconocer de que estas son sociedades estrictamente multiculturales y que es fundamental una política que reconozca esto y que sea pluralista. Pluralista de la multiculturalidad. Se acabó el concepto de hegemonía para mí. Entonces, es esa articulación entre estas cosas, entre estos factores, lo que permitiría navegar contra el viento. Cuando se puede, pues adelantas en concentración o en estabilización. Cuando se puede, adelantas en distribución o en justicia. Pero en el centro tiene que estar la confianza y la búsqueda de dignidad de las personas. Siempre se dice esto de que cuando el mundo está en crisis, a América Latina se le abren ventanas de oportunidad, ¿no? Históricamente, algunas veces ha sucedido eso. ¿Cómo estás apreciando la situación de los países más grandes y poblados? Brasil, México, Argentina, Colombia. Recuerdo haberte oído decir una idea que a mí me marcó bastante en otros trabajos que hice hace unos años, que el futuro de toda la región está estrechamente asociado a la situación, a la suerte de Brasil, que también parece estar muy complicado y parece estar en un horizonte de colapso. Por eso me interesa mucho conocer tu opinión sobre estas cuestiones. Sí, en realidad el único país que tiene relativamente mejores chances en el corto plazo es la Argentina, por el colchón peronista. Y la verdad que el resto de la región está muy complicado. Tanto mi querido México como Brasil, pues ni chances tiene. Tiene muy complicado, ¿no? Y no solamente por factores económicos, sociales, que son problemas graves, sino es cómo yo conduzco esta crisis de desconfianza y esta fragmentación acelerada y la descomposición del Estado con distintas voces, distintas autoridades, y en ambos países en el centro del narcotráfico. O sea, hay este factor de crisis de estos dos países estratégicos. La economía argentina, su primer socio es Brasil, del Uruguay también, de Bolivia también, de Paraguay ni qué decir. Para no hablar de Centroamérica y México, para nombrar solamente humanamente el tema más central, que son los migrantes. Esto de los migrantes es más bíblico que sociológico, ¿no? En América Latina. Ahora bien, si bien hay esto que es lo central y que está marcando quizás los horizontes perversos de futuro, también hay luces, también hay esperanzas que los hace la misma sociedad. Por ejemplo, esta brutal crisis parece ser, por lo que escucho, por redes que están tratando de revivir, yo escucho sobre todo lo que pasa en Bolivia en el Alto, la lógica comunitaria y familiar se fortalece. Aquí en la Argentina, en las villas, donde está nuestra universidad, se prima la organización y la solidaridad al interior de la comunidad territorial.
las demandas estratégicas que han tenido los jóvenes en toda América Latina demandando ética en la política. Es una cosa extraordinaria, las luchas de las mujeres, de una menos, etcétera, etcétera, y todo ese tipo de movimientos vinculados a las desigualdades de género, para no hablar de la tradición de las luchas sociales en América Latina, o los movimientos ecológicos, que están muy vinculados a los pueblos originarios, las luchas y las demandas por derechos humanos de los afrodescendientes desde Estados Unidos hasta Brasil. O sea, hay lucecitas. Yo no sé si esas lucecitas se van a poder articular y las fuerzas transgredir y los movimientos puedan alimentar proyectos políticos que se necesitan, que redefinan horizontes posibles y permitan ganar confianza. Yo creo que lo local va a ser estratégico para construir esto en el futuro, como también lo que es transversal, no solamente a América Latina, sino a muchos países del mundo, que detrás de todas estas luchas, o como núcleo de todas estas luchas, hay una demanda de dignidad. O sea, la dignidad, por lo tanto, de los derechos humanos y de la ética es la fuerza de construcción o de reconstrucción de la política para enfrentar este tipo de situaciones inhumanas. Inhumanas. Lo estamos viendo, la fragilidad del ser humano ahora. ¿Cómo piensas la salida de esto? ¿Hay salida de esto? De esta situación, de esta serendipia sobre la Camanchaca. ¿Cómo pensar el futuro? ¿Cómo mirar hacia adelante? ¿Qué perspectivas ves? ¿Qué posibilidades ves? ¿Por dónde habría que buscarle la vuelta a esta situación? Bueno, ahí lo más importante son reconstruir confianza y que la política defina un horizonte que es posible. Y ahí yo creo que hay tres factores claves que hay que pensar y articular, y quizás hacer horizontes de futuro posibles. Uno es el Estado, volvemos al Estado, pero tiene que ser un Estado nuevo, porque el Estado latinoamericano colapsó. Cómo repensar el Estado es claro. Y ahí el Estado de bienestar, fundamentalmente en términos a la salud, la educación, fundados en la dignidad, son centrales. La otra variable fundamental es la capacidad de la misma sociedad. Sí. Y la tercera variable, clave para mí, es el papel de la ciencia y la tecnología. ¿Cómo articulo esas tres cosas desde un horizonte de lo posible y en base a la confianza? Es un tema central. Mientras más puedas articular este tipo de cosas, mejores chances tienes a nivel nacional, local, global y mundial de tener una salida menos dañina de algo que va a ser objetivamente muy dañino. La regresión económica y social ya está. Eso no se, ya está. Ojalá que no se vuelva un caos brutal por culpa de la política y por la incapacidad de gestionar semejante problema complejo por parte de los políticos y de los líderes empresariales, que son actores fundamentales en esto. Por de pronto, la sociedad latinoamericana ha tenido, a pesar de sus múltiples problemas, una cierta capacidad de respuesta, ¿no? Eso es muy, muy, muy importante, pero cómo reconstruir la confianza es un tema central. Y ahí creo que cobra especial importancia lo local. Me he vuelto toqueviliano. Vuelvo a lo local, a la democracia de lo local, a la fortaleza de lo local. ¿Cómo fortalezco yo lo local? ¿Cómo fortalezco una política deliberativa? ¿Y cómo de lo local construyo otras cosas? Estos son temas centrales. Y ahí, claro, las culturas prevalecen. Y como te digo, esta cultura política que hay en Argentina, la salvó. Eso es lo que salvó en Argentina. Y fue fantástico esta capacidad de alianza política que han tenido, ¿no? Para enfrentar hasta ahora. Vamos a ver cuándo viene ahora la economía, pero eso ya es otra historia.